Querido don Ramón, vicario regional, querido don Ignacio, vicario de Madrid, queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, seminaristas, queridos hermanos y hermanas, todos que nos reunimos esta noche aquí en la catedral para hacer memoria de un hombre que pasó por aquí, San José María, un hombre de Dios, el cual Dios mismo se sirvió para manifestar su rostro en esta tierra y hacer percibir el rostro de Jesucristo a través de sus acciones, de su vida, de sus consejos y de la obra que él dejó hecha al servicio de la Iglesia. Me vais a permitir que tenga un recuerdo sincero y especial que he tenido desde esta mañana por el prelado de la obra, con Javier, y por todos aquellos que a través de la obra en todas las partes de la tierra manifiestan una manera de vivir y de ser que el Señor quiso entregar a la Iglesia a través de San José María. Un santo que proclamó al mundo entero el valor del trabajo realizado por amor. Acabamos de escuchar hace un momento la oración con la que nos dirigíamos al Señor. El gran privilegio del hombre, decía San José María, es poder amar, trascendiendo así lo efímero y lo transitorio. El hombre no debe limitarse a hacer cosas, a construir objetos. El trabajo nace del amor. Reconocemos a Dios no solo en el espectáculo de la naturaleza, sino también en la experiencia de nuestra propia labor, de nuestro esfuerzo. Así el trabajo hecho por amor es así oración, acción de gracias, porque nos sabemos colocados por Dios en la tierra, llamados por Él y herederos de su promesa. Él invitó en nombre de Dios a todos los hombres a ser santos en la vida ordinaria. Queridos hermanos y hermanas, cuando anoche estaba yo rezando y preparando la homilía, se me ocurrió recurrir a algo que yo había leído hacía mucho tiempo de otro santo que tuvo una gran relación con San José María. Una relación que la vivió íntimamente desde el año 1933 al año 1936 aquí en Madrid. Una relación que está documentada. La presencia de San José María en la calle Alameda 7, donde vivía San Pedro Poveda, era permanente. Existió entre ellos una gran amistad humana y espiritual. El 3 de enero del año 1933, en el diario que tenía San Pedro Poveda, escribe así: la primera visita del día fue la de don José María. Y durante todo el año ese diario habla de las entrevistas, de las charlas y de las colaboraciones que existía entre ellos. Es cierto, había una diferencia de edad grande. San Pedro Poveda tenía 57 años y San José María 29. Pero lo que sí es verdad, que la atmósfera de confianza y estima entre estos dos amigos fue excepcional. San José María escribe de San Pedro Poveda así: al hermano siempre conmigo, tanto lo fue que Dios nos unió de tal manera que fue mi amigo
mi hermano y mi hijo. Y yo para él también era hermano. Queridos hermanos, los santos, para hacer y para manifestar la presencia de Jesucristo en medio del mundo, se unen. Hoy hacemos la memoria de San José María, celebramos su fiesta. Yo querría acercar la palabra que acabamos de proclamar y que es la que está elegida precisamente para hacer esta memoria y esta fiesta de San José María. Acercaros en primer lugar que estamos creados los hombres para guardar y cultivar todo lo creado. Lo habéis escuchado en la primera lectura que hemos proclamado del libro del Génesis. Esta casa, ¿qué es este mundo? Eso que dice el Papa Francisco, nos decía hace unos días en la encíclica Laudato Si, donde nos hablaba del cuidado de la casa común. Eso lo vive de una forma intensa, excepcional, San José María. Él sabe que Dios nos ha modelado, experimentó en su vida con una fuerza extraordinaria que Dios nos había hecho, nos había creado. Es más, nos había creado a su imagen y nos había dado el aliento de su amor. Y por eso, para San José María, el gran privilegio del hombre era poder amar, regalar ese amor y hacerlo en la vida diaria, en lo ordinario de la vida, en lo que estamos viviendo todos los días. Pero no solamente nos dio su aliento, nos dio su amor, nos dio su vida, nos convirtió en eso que dice la Escritura, en vivientes, en hombres y mujeres que caminamos por la vida dando ese aliento y ese amor a todos los hombres, porque en definitiva en esto está el guardar y cultivar todo lo que Dios ha hecho, cultivar nuestra propia vida. Nos regaló, como nos decía la primera lectura que hemos proclamado del libro del Génesis, un jardín que es esta tierra, que es este mundo, para que, como nos dice, lo guardásemos y lo cultivásemos. Pero, queridos hermanos y hermanas, ¿qué hizo el hombre? Si en primer lugar os he dicho que estamos creados para guardar y cultivar todo lo que ha sido creado y que San José María lo vive de una forma tan singular y especial, porque como os decía antes, él piensa que el gran privilegio del hombre es amar y hay que regalar y acercar ese amor a todos los lugares de este mundo. ¿Qué hizo el hombre cuando Dios le entrega esto? En la carta a los Romanos que hemos escuchado, se nos decía que Él nos ha venido a entregar la libertad, que somos hijos, hijos de Dios, y que porque somos hijos, somos hermanos de todos los hombres, que reconocemos a Dios no solo en el espectáculo de la naturaleza, sino también en la experiencia diaria de estar junto a los demás, sabiendo que todos los que me encuentro en la vida son imágenes vivas de Dios, a las que tengo que cuidar, a las que tengo que guardar. Y guardarlas significa nada más ni nada menos, queridos hermanos y hermanas, que hacerles experimentar y ver que son hijos de Dios. Esto es lo que cuando uno lee a San José María se encuentra.
Él es un hombre que en su modo de hablar y de decir nos hacía sentirnos hijos de Dios. Y por ello, hermanos de todos los hombres, nos hacía descubrir que es verdad que este mundo es un jardín hecho por Dios, que le estropeamos los hombres el día que olvidamos que somos hijos. Y por ello, hermanos, reconocemos a Dios en la experiencia de nuestro esfuerzo, del día a día, de ese trabajo diario, del encuentro con los demás, en el que hacemos oración, acción de gracias, porque nos sabemos colocados por Dios en esta tierra y amados por Dios. No estamos a la intemperie, no estamos solos. Al contrario, nos ha cogido de la mano el Señor. ¿Qué hacemos los hombres? Os decía, a veces rompemos esta armonía. La armonía que Dios puso en nuestra vida, que en definitiva es su gracia, la rompemos, la olvidamos, la alejamos de nuestra vida. Y esto nos hace que la convivencia entre nosotros nos sea más difícil, que las rupturas sean grandes entre nosotros. Es urgente, es necesario. Esta fiesta que estamos celebrando hoy, haciendo memoria de San José María, esta fiesta nos está invitando a nosotros a descubrir la urgencia de llevar el amor de Dios a todos. Porque nuestro privilegio es poder amar. Nos amó Dios, nos amó tanto que su Hijo Jesucristo vino a este mundo para hacernos ver que no podíamos destrozarnos, ni destrozar lo creado, que estábamos llamados a cultivar, a guardar, a hacer crecer a los demás. Por eso es una maravilla ver la vida de San José María. Él no se cansó de predicar hasta la muerte, hasta dejar este mundo. Y para guardar y cultivar lo creado, también a los hombres que nos encontremos en la vida, hay que acoger su vida, queridos hermanos y hermanas. Hay que acoger su vida. Y permitidme, hagamos por un instante aquello que San Ignacio decía en los ejercicios espirituales y que también San José María, cuando los predicaba, decía: hagamos la composición del lugar. ¿Habéis escuchado el Evangelio? Y el Evangelio que hemos proclamado nos dice que hay dos modos de estar en este mundo. Dos modos. Uno con nuestras propias fuerzas. Otro con la fuerza y con la gracia de Dios. Hagamos la composición del lugar. Pensemos que cada uno de nosotros somos aquellas barcas del Evangelio que habían dejado junto a la orilla los pescadores que habían desembarcado porque estaban lavando las redes. Dejemos que entre Jesús en nuestra barca, en nuestra vida. Mirad lo que sucede. El Señor nos dice: no tengáis miedo, salid, remad mar adentro, entrad en el mundo, entrad en la historia, entrad en la vida de los hombres, entrad en sus situaciones, entrad en los problemas. No tengáis miedo, no seáis cobardes, entrad, no hay dificultad de ningún tipo para entrar. Claro, como habéis visto en el Evangelio, el Señor cuando les dice esto,
A ellos les pasó como a nosotros nos pasa. También nosotros. Señor, pero si estamos haciendo lo que podemos, no logramos nada. El Señor nos acepta como somos y no nos echa riñas. Pero nos insiste, remad, probad otra vez. Porque hasta ahora habéis ido por vuestra cuenta, habéis ido con vuestras fuerzas, no habéis contado con mi gracia, habéis ido a vuestra manera. Entrad con mi fuerza. Y nos dice el Evangelio que hicieron tal redada, tuvieron tal éxito, que se reventaba la red. Y es que cuando entramos en la historia, en la vida, con la fuerza y con la gracia del Señor, no hay miedos, no hay cobardías, no hay situaciones, por muy difíciles que sean, en las que no podamos entrar. Tenemos que ir. Es más, no nos da miedo. El éxito está asegurado. Y está asegurado porque vamos con la fuerza de Dios y no vamos con nuestras fuerzas. Tal éxito se tiene que, queridos hermanos y hermanas, en la composición del lugar que tenemos que hacer, esta misma noche nos pasa a nosotros como a los discípulos primeros. A esta barca que somos cada uno de nosotros nos pasa igual. Le decimos al Señor, Señor, somos pecadores, apártate de nosotros. Es que no hemos creído en tu palabra, no nos fiamos de tu gracia, perdónanos. Pero ya veis la respuesta del Señor. El asombro se apoderó de ellos, de todos, al ver el éxito que el ser humano tiene con Dios, con su gracia. Porque, queridos hermanos, el éxito está en que sabemos quiénes somos, en que sabemos que somos hijos de Dios, que no somos una piedra tirada por esta historia, echada a rodar y que camina según la fuerza o el empuje que le den otros parecidos a nosotros. No, somos hijos y Dios nos da la mano. El Señor nos regala su gracia, el Señor nos regala su amor, nos regala su entrega, para que nosotros hagamos también esta entrega de su amor. ¿Veis, hermanos? A esto dedicó toda su vida San José María, a predicar esto. A esto estáis llamados, todos los que de una forma singular y especial habéis sido llamados a la obra fundada por San José María. Sí, a guardar y cultivar lo creado, a descubrir qué es lo que hacemos. Somos hijos. Y sobre todo, a guardar y cultivar todo, acogiendo en nuestra vida la vida de Jesucristo nuestro Señor, como la acogió San José María. Por eso hoy nos reúne también en nombre del Señor, en esta fiesta de Él. Acojamos todos a Jesucristo con el deseo de San José María, con el que tuvo, anunciando el Evangelio no solamente con palabras, sino desgastando su vida. Queridos hermanos y hermanas, en el 17 de julio del año 1934, cuando San José María había invitado a San Pedro Poveda a inaugurar una casa nueva, la Academia Día de Derecho y Arquitectura, que había abierto a él, en el recibimiento que le hicieron los que iban a hacer el cursillo, San Pedro Poveda en aquel año les pregunta, o se pregunta a sí mismo, pero lo dice en voz alta: ¿correremos algún peligro? Y responde él:
la fe, la confianza en nuestro Señor y en su Madre Santísima nos decidió a celebrar este cursillo. Nos decidió a San José María y a él. Queridos hermanos, nosotros tenemos un cursillo extraordinario, que es hacer presente nada más ni nada menos que a Jesucristo en este mundo, en este momento de la historia. No dejéis aparcada la barca a la orilla. Remos con la gracia del Señor, como nos enseña San José María, de la mano de su madre. Acojamos hacia Jesucristo, que se va a hacer presente realmente en el misterio de la Eucaristía dentro de unos momentos en este altar. El mismo Señor que alcanzó de lleno el corazón de San José María y que no tuvo dudas en regalarle la vida para que a través de él el Señor se hiciese presente entre nosotros. Amén.